Podcast Historia Universal Contemporánea. Temporada 6, episodio 19. El muro de Berlín, segunda parte. La caída. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea, el podcast en el que analizamos procesos históricos que tienen que ver con nuestro presente. Soy Raimundo Salcedo y en esta sexta temporada hemos venido platicando de la Guerra Fría y hoy estamos cerrando ya los episodios numerarios de esta temporada y vamos a finalizar la serie de 2 episodios sobre el muro de Berlín. En el episodio anterior hablamos sobre sus orígenes y ahora toca el turno de referirnos a su caída. La caída del elefante en la habitación de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín. Hablemos de historia. A manera de introducción vamos a recordar brevemente que desde 1985 se había producido un cambio de timón en el mando de la Unión Soviética, con la llegada de Gorbachov, en un cambio que en el interior había tenido tintes bastante erráticos, pero que en el exterior era donde se veía con mayor contundencia. Por un lado, con la disminución de producción de arsenal nuclear y la idea de que los Estados Unidos hicieran lo mismo. Una política que no tuvo del todo los resultados deseados, como lo vimos en el episodio 17 de esta temporada. Pero, por otro lado, también la implementación de la doctrina Sinatra. La doctrina Sinatra consistía en que la Unión Soviética dejaría a los países del bloque socialista resolver sus problemas y dificultades internas a su manera, tal como lo sugiere el título de la famosa canción de Frank Sinatra. De hecho, de ahí viene el nombre de Doctrina Sinatra. De este modo, todos los países detrás del telón de acero eran libres de implementar las reformas que planteaba Gorbachov o mantener el régimen existente. Habría que decir que el régimen de Erich Honecker en la Alemania democrática se opuso a la perestroika y a la glasnost, de modo que las ideas de apertura política y económica no tuvieron del todo cabida en la RDA. Y es que en la RDA la vida pública estaba casi totalmente controlada por el Estado. Se importó de la Unión Soviética un modelo en que los espacios públicos eran amplios y además supervisados por el Estado, de manera que las opiniones contrarias al régimen no tenían cabida en los clubes, foros y actividades recreativas y culturales, en tanto que la vida privada de los ciudadanos de la RDA se veía reducida al ámbito doméstico y poco más. Y aunque hemos apuntado que muchas de las personas parecían estar de acuerdo con el régimen, no podemos negar que existía un sector de la población cada vez más amplio que no estaba del todo de acuerdo con lo que ocurría en la República Democrática Alemana. Durante los años de Honecker, es decir, en las décadas de 1970 y 1980, Alemania democrática sufrió de una crisis económica, derivada no solo de los acontecimientos globales, de los que hemos hablado en episodios anteriores, sino de la crisis que aquejaba ya a todo el bloque socialista. Es cierto, la Alemania democrática tenía mejores números que el resto de los países detrás del telón de acero, pero también es cierto que estos números no podían compararse con los de la RFA. El descontento comenzaba a fraguarse, pero, como hemos visto, los espacios públicos estaban íntegramente controlados por el Estado, de manera que toda crítica se planteaba en espacios que podríamos calificar de clandestinos. Es importante decir que todo grupo o movimiento que pudiera ser contrario a las ideas del Partido Comunista era disuelto y sus miembros detenidos o expulsados del país.
No obstante, en 1986 se fundó en la iglesia de Sion Este la Biblioteca del Medio Ambiente, que, como su nombre lo dice, tenía como objetivo poner en la mesa los temas medioambientales que comenzaban a ser preocupantes ya por aquellos entonces. Podemos vislumbrar dos cosas de este primer movimiento. Surgió en un contexto religioso, porque a diferencia de otros países detrás de la cortina de hierro, en la Alemania democrática las religiones no estaban censuradas. Pero además tenemos que el propósito de la biblioteca no era constituirse como un movimiento opositor. De hecho, ni siquiera era contrario a los ideales del socialismo, pero sí era un movimiento que pretendía poner un tema preocupante en el debate público y un tema que las autoridades se negaban a asumir. A finales de 1987, el grupo fue disuelto y sus líderes detenidos. Las actividades de la biblioteca se habían difundido por medios occidentales, y a su clausura siguió una serie de protestas que terminaron en la liberación de sus líderes y la tolerancia a regañadientes de su existencia. En septiembre de 1989 se fundó el movimiento Foro Nuevo o Nuevo Foro, un movimiento que de inicio no tenía como finalidad la desaparición de la RDA ni la reunificación con la RFA, ni siquiera la instauración de una democracia liberal capitalista, sino que se presentaba como un movimiento político cívico que pretendía libertad en un sentido amplio, libertad de manifestación, de residencia, de prensa, de opinión, una reforma profunda a la RDA que incluía la eliminación de la policía secreta y la idea de tener relaciones amistosas con la RFA. Foro Nuevo fue fundado por Bärbel Bolley, una pintora que había sido separada de la Federación de Artistas y expulsada del país por sus opiniones políticas en 1988. Ella regresa en el otoño de 1989. A Bolley se le unió otra mujer, Ulrike Poppe, una activista defensora de los derechos de las mujeres, quien había sido detenida en 1983. Habría que decir que Foro Nuevo era un movimiento que también condenaba las políticas de la OTAN y la carrera armamentística del momento. En opinión del historiador español Ricardo Martín de la Guardia, aquel otoño la población de la RDA despertó del letargo en que se encontraba. A los movimientos ya apuntados se agregaron las llamadas revoluciones de 1989 o el otoño de las naciones, que ocurrió no solo en la Alemania democrática, sino en varios de los países del otro lado de la cortina de hierro. Habría que decir que este proceso no comenzó en Alemania, sino que tiene un antecedente muy claro en Polonia, que ya desde inicios de la década de 1980 había tenido claras pretensiones de tomarse ciertas libertades respecto de la Unión Soviética. Pero de manera más cercana, en el verano de 1989, es que se abrió la frontera entre Austria y Hungría. Esta apertura fue consecuencia de una serie de manifestaciones y protestas desde marzo de aquel año y trajo como consecuencia que muchos de los ciudadanos de la RDA decidieran vacacionar en Hungría para posteriormente utilizar la salida de su frontera hacia el mundo occidental. Y aunque el gobierno de Honecker intentó evitar que sus ciudadanos viajaran a Hungría, era ya demasiado tarde. Pronto se las habían ingeniado ya para acudir a Checoslovaquia, a Polonia y de ahí a Hungría. La apertura de la alambrada que dividía Austria de Hungría
era, sin lugar a dudas, la primera grieta en el telón de acero. De acuerdo con Álvaro Lozano, en Hungría fueron los propios reformadores comunistas los que dieron pie a la apertura tras la disolución del Partido Socialista Obrero Húngaro en la primavera de 1989. Los acontecimientos en Hungría tienen relevancia porque el éxodo de ciudadanos en el otoño de 1989 hizo que el gobierno de Honecker comenzara a hacer uso de la represión para evitar las crecientes manifestaciones que, como olla de presión, se habían acumulado a lo largo de la alarmante cadena de acontecimientos. En agosto y septiembre de 1989 se vio Honecker obligado a dejar sus funciones por una operación de vesícula. La fecha para su retorno a las funciones era el 7 de octubre, en un momento que parecía perfecto para celebrar el 40 aniversario de la RDA. Es paradójico, es curioso, que sería este el último aniversario que se celebraría de la República Democrática Alemana y que en cuestión de poco más de un mes ocurriría lo impensable. Y es que fue entonces, en octubre de 1989, que se precipitó la caída del líder de la Alemania democrática. Las protestas fueron tales que Honecker renunció el 18 de aquel octubre, en tanto que el 23 siguiente, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Eduard Shevardnadze, pronunciaba la doctrina Sinatra, de la que ya hemos platicado. La suerte estaba echada. Honecker fue sustituido por Egon Krenz, quien rápidamente cedió a las presiones y permitió la libertad de movimientos, primero reabriendo la frontera con Checoslovaquia el 1 de aquel noviembre, para después permitirlo entre las dos Alemanias. La idea es que fuera de manera ordenada y cuidada, pero huelga decir que no lo logró. Lo curioso es que no se trataría de una medida inmediata, sino que se planteaba una serie de regulaciones para permitir el tránsito ordenado de viajeros en la frontera interalemana. Durante aquellos primeros días de noviembre de 1989, el Comité Central del Partido Comunista Alemán se reunía para solucionar el problema de que muchos de sus ciudadanos estaban pidiendo ya el estatus de refugiados en Checoslovaquia y en Hungría para después pasar al lado occidental. La conferencia en la que se habría de anunciar estas nuevas medidas ocurriría a las 6 de la tarde del jueves 9 de noviembre de 1989. El encargado de dar el anuncio era Günther Schabowski. El periodista italiano Riccardo Herrmann preguntó a Schabowski, portavoz del Politburó, cuándo tendría efectos la medida de permitir que los ciudadanos de la RDA viajaran a la RFA. Schabowski, quien no estaba bien informado, revolvió entre papeles y sin lograr tener una respuesta certera, pronunció las palabras que cambiarían el mundo. Según creo, desde este momento. La noticia cundió en toda Alemania democrática y en ambos lados de Berlín. Las principales agencias de noticias dieron su propia interpretación de las palabras de Schabowski, aunque es cierto que no requerían de mucha interpretación. Una multitud se reunió a ambos lados del muro. Debemos entender que había una gran tensión porque el muro estaba resguardado y aunque quienes lo custodiaban advertían a los ciudadanos de la RDA que cruzaban, que no podrían volver, que si cruzaban no podrían volver, a muchos no les importó. Por otro lado, hacia las 10 de aquella noche, el gobierno de la RDA intentó infructuosamente informar a sus ciudadanos que, aunque se permitiría el libre paso, debía solicitarse un permiso para poder cruzar la frontera. Esto tampoco importó.
Es cierto que los soldados que custodiaban el muro intentaron contactar a sus superiores para saber qué hacer, pero ninguno se atrevió a dar la orden. Ni el propio Krenz se atrevió, tal como lo había hecho en anteriores protestas, por temor a que ocurriera un Tiananmen alemán, pues apenas 3 meses atrás había ocurrido la masacre en aquella plaza de Beijing de la que ya platicamos en el episodio 16 de esta temporada. Nadie tampoco se atrevió a dar la orden de abrir la frontera. De hecho, los soldados solo tenían dos alternativas: contener la situación por la fuerza o permitir la situación de hecho, no sin decirle a quienes cruzaban la frontera que, conforme a la legislación vigente, no podrían volver. Hacia la medianoche, los soldados dejaron de revisar documentos para permitir el paso y solo lo permitieron. La idea estaba en el aire. Pronto la presión fue tal que surgió la iniciativa de derribar el muro. Con lo que tuvieron a mano, subieron al muro y, en palabras de Mary Fulbrook, los berlineses se reunían por encima de lo que, a toda prisa, se estaba convirtiendo en un simple trozo de cemento y no en la última frontera del universo habitable. Fin de cita. Nadie, ni en Berlín, ni en Bonn, ni en Moscú, ni en Washington, ni en Londres, ni en París, nadie, absolutamente nadie, esperaba que el muro cayera esa noche. Pero cayó. El muro de Berlín, símbolo tangible e inequívoco del telón de acero y de la división casi irreconciliable de dos bloques, el elefante en la habitación de la Guerra Fría, había caído tan rápido como se había levantado. Son icónicas las imágenes de ciudadanos de Berlín subidos al muro en la tarde del 10 de noviembre de 1989, frente a la puerta de Brandeburgo. También las imágenes de los soldados alemanes derribando el muro. Aquella noche los berlineses bebieron champán y el ambiente festivo se hizo presente. Me pregunto cuántas historias de familias, cuántas historias de amor, cuántos mejores amigos se vieron divididos por ese muro y las incontables lágrimas que se derramaron cuando pudieron verse al fin otra vez. Y por supuesto cuántas historias quedaron truncadas porque alguno de sus protagonistas murió antes de ver ese muro derribado. Retomando una vieja referencia de Los Simpson, los años 80 terminaron el día en que los ciudadanos de ambos lados de Berlín se reunieron a cantar Looking for Freedom con David Hasselhoff en la puerta de Brandeburgo y los restos del muro, el 31 de diciembre de 1989. Y es que la caída del muro no resolvió el dilema fundamental. ¿Qué debía pasar con las dos Alemanias? El fantasma que recorría a Alemania desde hacía décadas se hacía presente: la reunificación. Según Álvaro Lozano, la reunificación no era inevitable, y sin embargo las voces en pro de ella eran muchas, y Helmut Kohl, canciller de la RFA, fue claramente consciente de la oportunidad histórica que tenía enfrente. Kohl, ni tardo ni perezoso, publicó un plan de 10 puntos para la reunificación de Alemania, entre los que destaca la unificación monetaria, el fin de la economía planificada en Alemania democrática, así como su democratización, por paradójico que esto pueda sonar, entendida como la contención entre varios partidos políticos y por ende la posibilidad de que el Partido Comunista perdiera la elección. Y quizá el punto más importante desde el punto de vista internacional, la firma de un tratado de relaciones internacionales, sobre todo con las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Y es que las reacciones eran diversas afuera de Alemania.
Por un lado, el Kremlin no estaba del todo conforme con la reunificación, en tanto que la Casa Blanca no ponía muchas objeciones, pero el 10 de Downing Street sí que lo hacía. Margaret Thatcher temía una Alemania demasiado poderosa, y similares temores tenía el gobierno francés. Habría que recordar que oficialmente no existía un tratado de paz firmado con Alemania, o al menos con una única Alemania, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que cada potencia había firmado tratado con la Alemania con la que se entendía, los soviéticos con la RDA y los franceses, británicos y estadounidenses con la RFA. Incluso dentro de Alemania había sectores que no estaban del todo de acuerdo con la reunificación, por lo que las elecciones que tendrían lugar en 1990 serían claves para definir el futuro de Alemania. Y es que, de acuerdo con Mary Fulbrook, la fiesta del 9 de noviembre de 1989 y desde luego los festejos de Nochevieja de 1989 y de Año Nuevo de 1990 tuvieron resaca. La cantidad de ciudadanos que cruzaban hacia la RFA era inmensa, a razón de 1,000 a 2,000 diarios. Además, para finales de 1989, la idea de la reunificación no era del todo clara en ambos lados de Alemania, pese al programa de 10 puntos y pese a las voces que se alzaban a su favor por la coyuntura internacional de la que ya platicamos. En enero de 1990, Gorbachov finalmente dio el visto bueno a la reunificación, y las elecciones de la RDA se adelantaron a marzo de ese año y dieron como resultado que sí había un interés por la reunificación. Para mayo existía ya un acuerdo de unificación de la moneda y pronto se plantearía el famoso acuerdo 2+4, es decir, las dos Alemanias y las 4 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial: la Unión Soviética, los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Acuerdo que se firmó el 12 de septiembre de 1990 en Moscú. La cuestión de la frontera entre Alemania y Polonia se dirimió en un tratado alterno que se firmó el 14 de noviembre siguiente, donde se fijó la frontera en la línea Oder-Neisse. A partir del 3 de octubre de 1990 existiría una única Alemania llamada República Federal de Alemania, con una moneda unificada, el marco alemán, y sin frontera interna. Lo cierto es que el proceso de reconvertir una economía planificada en una de libre mercado no era sencillo. Existieron un sinfín de complicaciones y, de hecho, a la fecha existen claras distinciones entre el lado oriental y el lado occidental de Alemania. Y es que el tipo de cambio entre el marco de la RFA y el Ostmark de la RDA era insostenible para esta última y se estableció de forma atractiva, quizá demasiado. Muchas empresas de la RDA desaparecieron al ser incapaces de competir con sus contrapartes de la RFA debido al tipo de cambio. En la práctica, el Ostmark se cambió a una paridad artificialmente favorable, 1-1 para salarios y ahorros pequeños, lo que hizo colapsar la competitividad de las empresas de la RDA. En últimas fechas ha aparecido un fenómeno conocido como la nostalgia por ciertos aspectos de la vida de la RDA. Para comenzar a finalizar este episodio, no podría dejarse fuera el hecho de que desde la caída del muro de Berlín en 1989 transcurrieron apenas 2 años para la disolución de la Unión Soviética,
lo que ocurrió en la Navidad de 1991, tal como ya lo platicamos en un episodio anterior, que correspondió a la segunda temporada de este podcast. Y si quieres que haga alguna renovación o que retome el tema de la disolución de la Unión Soviética en un episodio posterior, por favor vota en la encuesta que dejaré en Spotify. Pero solo por un momento, retomemos algunas cuestiones. Pues entre 1989 y 1991 el mundo socialista convulsionó al punto que propios y extraños hablaron no solo del fin de la guerra, sino del fin del socialismo como tal. Eric Hobsbawm recalca lo paradójico que resulta el hecho de que el triunfo del capitalismo se produjera justo cuando ya no ofrecía la estabilidad que venía ofreciendo durante la Edad de Oro, que cantara victoria justo en el momento en que ya no era capaz de dar las mieles que venía ofreciendo. Y es que la reunificación alemana y la caída del muro de Berlín son polémicas hasta nuestros días. El tema suele usarse como una especie de recurso procapitalista en muchas ocasiones, con argumentos como preguntar ¿a qué lado corrió la gente cuando cayó el muro? A veces, tal pareciera que todo se reduce al título de la canción de David Hasselhoff que cantó el 31 de diciembre de 1989 en los restos del muro, buscando la libertad. Y claro, la libertad en los términos occidentalmente aceptados. Quizá debemos advertir que el proceso fue mucho más complejo que eso. El fantasma de la reunificación existía y que fue una constelación de factores lo que hizo posible la reunificación, y que no fue un proceso absolutamente terso. Claro, cierto es que no fue ríspido como lo que ocurrió en Yugoslavia, que fue el proceso contrario de escisión, o en Rumanía cuando abandonó el régimen socialista. Pero, por otro lado, debemos decir que a 35 años de reunificación de Alemania, que se cumplieron apenas el pasado 3 de octubre, ya no solo es posible, sino necesario historiar de manera crítica el proceso de la caída del muro y posterior reunificación. Hay voces, sobre todo en los sectores prosoviéticos o quizá más propiamente dicho prorrusos, que interpretan la reunificación como una anexión. De hecho, fue una polémica que surgió cuando se imprimieron libros de texto en Rusia en 2023 que incluían la palabra anexión en vez de reunificación para referirse al proceso que se vivió en las dos Alemanias tras la caída del muro de Berlín. Y cabe necesariamente la pregunta, ¿puede hablarse de anexión? Para dar una respuesta hay que entender dos puntos fundamentales. Por un lado, que el país resultante de la reunificación fue República Federal de Alemania, de idéntico nombre al de la llamada Alemania Occidental. Es decir, que prima facie puede pensarse que sí se está ante una especie de anexión por el hecho de que comparte el nombre del país occidental y no del país oriental, ni un nombre nuevo. Las voces que han indicado que se trata de una anexión recalcan que la moneda, el sistema económico, el nombre, la bandera de la RFA se mantuvieron, en tanto que los de la RDA quedaron relegados y desaparecieron. No podemos negar, además, que incluso en la actualidad hay una marcada diferencia entre las zonas de la anterior RDA de lo que era la RFA. Pero debemos detenernos en una cosa. Para que una anexión pueda ser tal, esta debe ocurrir de forma unilateral, es decir, sin la voluntad de los ciudadanos del país anexionado de unirse al país que los anexiona.
Y es justo en este punto que la idea de la anexión se torna, por decirlo menos, discutible. Discutible porque hubo una elección en marzo de 1990 y fue clara la intención de los ciudadanos de la RDA de unirse a la RFA. Ahora bien, es claro que el hecho de que existan elecciones no es garantía de que una anexión no sea tal, porque debemos considerar que en 1938 Hitler se anexionó Austria sobre la base de un referéndum que hoy nadie considera legítimo. Así se ha buscado decir que la reunificación alemana es más bien una anexión, como se ha dicho en otros casos con la anexión rusa de Crimea en 2014, en que la Organización de Naciones Unidas rechazó el referéndum que se hizo en marzo de ese año sobre el estatus político de Crimea, en un proceso que hasta la fecha acá en Occidente se suele considerar como una anexión. Y aquí viene lo interesante. Muchas veces el uso de la palabra anexión tiene una connotación negativa y se le da un uso político más que jurídico e histórico. Para varios historiadores alemanes, la idea de que en Rusia se enseñe como anexión lo que ellos entienden como una reunificación, es una suerte de reinterpretación de la historia que puede calificarse, dependiendo de a quién se le pregunte, como una falsificación de la historia. Resolver este tipo de cuestiones no es fácil, y es que en muchos casos depende de la ideología de cada quien, aunque tampoco es válido estimar que cada uno puede ponerle libremente la etiqueta de reunificación o de anexión, no sin al menos conocer el contexto y el contenido de la definición de anexión y los argumentos a favor y los argumentos en contra. La idea de una anexión de la RDA por la RFA, aunque puede tener cierta lógica, también es una interpretación un tanto forzada de una figura que en derecho internacional requiere haberse hecho por la fuerza y contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos del país anexionado. Ninguno de estos requisitos se cumple cabalmente. Y aunque ciertas interpretaciones pueden hablar de que se forzó con el tipo de cambio o con los atractivos de la economía de libre mercado, no podemos negar que no se usaron las fuerzas armadas para que Alemania Oriental aceptara unirse a su contraparte occidental. Además, a ambos lados de la extinta frontera interalemana existe un consenso de que lo ocurrido en 1990 fue una reunificación y no una anexión. Claro, subsiste la crítica al uso político del término y al hecho de que cuando ocurre en Occidente se llama reunificación o incorporación y cuando ocurre en países no alineados con el régimen eh, de Occidente se llama anexión. Pero en realidad esto atiende a la necesidad de los gobiernos y ojo, no me refiero nada más al gobierno estadounidense o al ruso, sino en general a los gobiernos de legitimar su narrativa, tal como ocurre en el caso de los libros de texto en Rusia. Porque similar crítica podemos hacer al hecho de que Rusia llame incorporación a lo ocurrido en Crimea y anexión a la reunificación alemana. Porque en historia pocas palabras pesan tanto como las que elige cada bando para narrar un proceso. Aquí no haremos juicios de valor. Sin embargo, ojo, no todas las interpretaciones tienen el mismo peso histórico ni jurídico. Y toda interpretación debe tener fundamento en los hechos y en la visión interpretativa ajena, aunque no nos resulte cómoda. Yo, en mi particular punto de vista, estimo que se está ante una reunificación y no ante una anexión. Pero dime en los comentarios qué opinas. Por supuesto, con respeto y civilidad.
Y bien, hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecerte por haber escuchado hasta el final y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, así como a compartir el contenido si es de tu agrado. También a seguir mi página de Facebook, que encuentras como Raimundo S. Flores. Ahí es donde subo los anuncios de los episodios para que no te pierdas ninguno. No te olvides de seguir el podcast para que no te pierdas de las actualizaciones y también darnos 5 estrellas en Spotify. Créeme que me ayuda bastante. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía consultada por estricto orden alfabético del apellido del autor es Joaquín Avellán, Nación y Nacionalismo en Alemania. Ricardo Martín de la Guardia, La caída del muro de Berlín. Mary Fulbrook, Historia de Alemania. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX.